Hola, historiadores en acción. Aquí la Academia de Historia, lista para acompañarte en este viaje. Prepárate porque te traeremos los mejores videos de repaso para las pruebas nacionales en estudios sociales. Además, tendrás prácticas para que te luzcas y demuestres tu nivel. Así que ya sabes, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas ninguno de nuestros videos de repaso. Recuerda, la historia no solo se cuenta, se vive y juntos la vamos a conquistar. Hola a todos, bienvenidos a otro video de repaso. Hoy vamos a ayudarte a prepararte para tus pruebas nacionales. Tema 21. Relaciones de las crisis de la primera mitad del siglo XX con las actuales en Costa Rica. Crisis de la primera mitad del siglo XX y su afectación en Costa Rica. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por eventos globales que tuvieron repercusiones significativas en toda Costa Rica. La Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. La Gran Depresión, de la crisis económica de 1929 y los años 30. Y la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Todas moldearon el panorama social, económico y político del país, lo que exigió respuestas adaptativas de sus líderes y la población. Durante la Primera Guerra Mundial, esta interrumpió las cadenas de suministros y provocó crisis de escasez de bienes, lo que llevó a un descontento social creciente. La situación se volvió más tensa, impulsada por movimientos políticos que exigían reformas. En este lugar, líderes como Alfredo González Flores, quien asumió la presidencia en 1914, propusieron políticas reformistas económicas que buscaban una mayor intervención del Estado en la economía. Durante su mandato, se fomentó el desarrollo del Banco Internacional de Costa Rica, de las juntas rurales de crédito y los impuestos directos y de la renta y de la propiedad. La crisis económica y la Gran Depresión. Esta comenzó en 1929, agudizó la crisis preexistente, la disminución de los precios de productos agrícolas y el colapso del comercio internacional afectaron seriamente la economía de Costa Rica. La situación económica llevó a un cambio político y el presidente Ricardo Jiménez, quien asumió la presidencia en varias ocasiones durante la década de 1920 y 30, trató de estabilizar la economía a través de políticas de austeridad y fomentó la producción nacional. Su enfoque pragmático, aunque criticado por algunos, fue esencial para que el país evitara un colapso total, pero no logró solventar el golpe de la crisis. Segunda Guerra Mundial. Costa Rica se enfrentó a una nueva serie de desafíos, pero también oportunidades. La guerra llevó a una mayor necesidad de mano de obra y de recursos, lo que impulsó un poco la industrialización en Costa Rica. Rafael Ángel Calderón Guardia, en su papel de presidente, va a implementar unas políticas que promueven la creación de empleo y mejora las condiciones laborales. La Caja Costarricense del Seguro Social fue establecida durante su periodo, garantizando acceso a la salud y protegiendo a los ciudadanos más vulnerables. Crisis económica mundial del 2008. Aunque esta no fue tan severa como la crisis del 29 y la Gran Depresión de los años 30, la crisis del 2008 afectó a Costa Rica a través de la contracción del mercado global y la inversión extranjera en el turismo, una de las principales fuentes de ingreso del país en los últimos años. Costa Rica experimentó una caída significativa y se estableció una respuesta gubernamental. El gobierno respondió con políticas fiscales expansivas, incluyendo inversiones en infraestructura
y medidas de protección social. ¿Te suena al New Deal de la época del 29? Sin embargo, la deuda pública aumentó significativamente como resultado. Consecuencias sociales. La crisis del 2008 dejó secuelas en la clase media y sectores vulnerables. Si bien las medidas sociales mitigaron algunos de los efectos, el aumento de la deuda pública y los déficits fiscales se convirtieron en un problema crónico para la economía costarricense. Crisis del COVID-19. Impacto en Costa Rica. La pandemia provocó un fuerte impacto económico, como una contracción del Producto Interno Bruto y la pérdida de miles de empleos. Sectores claves como el turismo, comercio y servicios se vieron gravemente afectados. Hay una respuesta gubernamental, ya que el gobierno implementó programas de asistencia social, subsidios y reestructuración de deuda. Aumentó la inversión en salud pública para hacerle frente a este mal, pero la deuda externa del país creció a niveles históricos. Consecuencias sociales. La pandemia profundizó las desigualdades económicas y sociales. Los sectores informales y la población más vulnerable fueron los más afectados. Y aunque se adoptaron medidas temporales de alivio, la recuperación ha sido lenta y desigual. Una comparativa entre las tres crisis. En las causas estructurales y externas, la crisis de 1929, la economía costarricense de principios de este siglo dependía en gran medida de la producción y exportación de café y banano. Las empresas enfrentaron pérdidas y muchas cerraron, lo que provocó una reducción en la inversión y el empleo. Mientras que en la crisis del 2008, que era financiera, tuvo un impacto global debido a la interconexión de los mercados, donde Costa Rica pertenece. El descenso en la inversión extranjera y las contracciones del crédito llevaron a una desaceleración del crecimiento económico de nuestro país, y los sectores más afectados fueron la construcción y el comercio. Para el COVID-19, la pandemia representó un choque inesperado para la economía global. En Costa Rica, la restricción de actividades comerciales y turísticas, que son fundamentales para la economía, resultó en una contracción económica severa sin precedentes. La dependencia del turismo, que representa una gran parte del Producto Interno Bruto y del empleo, hizo que el país fuera especialmente vulnerable. Efectos en el empleo y la pobreza. Para la crisis de la primera mitad del siglo XX, en especial la crisis económica del 29, provocó un aumento significativo del desempleo, ya que muchas industrias cerraron y las empresas redujeron su personal. La pobreza aumentó y muchas familias se vieron obligadas a hacer frente a la escasez de alimentos y recursos. Para la crisis del 2008, llevó a un aumento también del desempleo en varios sectores, con muchos trabajadores despedidos o forzados a aceptar salarios más bajos. El aumento de la pobreza se volvió evidente, especialmente en los grupos vulnerables como las mujeres, jefas de hogar y los jóvenes, quienes enfrentaron mayores dificultades para encontrar trabajo. Para la crisis del COVID-19, la pandemia provocó una pérdida masiva de empleo, con tasas de desempleo que alcanzaron niveles récord. Según algunos informes, el desempleo en Costa Rica llegó a ser superior al 20% durante los momentos más críticos de la pandemia. La crisis afectó desproporcionadamente a las personas en el sector informal, quienes carecen de protección laboral. Las familias enfrentaron inseguridad alimentaria y problemas de salud mental. La respuesta del gobierno.
En aquel año de 1929, ante la crisis, el gobierno adoptó medidas de estímulo fiscal, incluyendo inversiones en infraestructura y programas de protección social. Sin embargo, la magnitud de la crisis hizo que estas medidas fueran insuficientes. Crisis del 2008. El gobierno adoptó medidas de estímulo fiscal, incluyendo inversiones en la infraestructura y programas de protección social. También, sin embargo, la magnitud de la crisis hizo que estas medidas fueran incontenibles, a pesar de algunos avances como el establecimiento de programas de asistencia para los desempleados. La desconfianza en las instituciones creció y muchos sintieron que las respuestas del gobierno no eran suficientes, ni mucho menos rápidas ni efectivas. Para el COVID-19, esta pandemia exigió una respuesta rápida y robusta. El gobierno implementó conjuntos de medidas que incluían subsidios a empresas afectadas, transferencias directas a familias vulnerables y la extensión de beneficios de desempleo. Sin embargo, la ejecución de estas políticas enfrentó desafíos y, lamentablemente, corrupción, como la burocracia y la falta de recursos dieron a largo plazo que la crisis generó un problema mayor. El impacto en la política y en la sociedad. En aquella crisis de la primera mitad del siglo XX, el descontento social llevó a movimientos que buscaban reformas y en muchos casos a consolidar un Estado más intervencionista que empezara a reconocer las necesidades, a regular la economía y a proteger a los trabajadores. Esto sentaría las bases de un desarrollo moderno benefactor. Mientras que la crisis del 2008, la desconfianza en el sistema político aumentó y muchos ciudadanos sintieron que las élites políticas y económicas eran las responsables de la crisis. La falta de un enfoque claro en las políticas inclusivas y sostenibles generó un debate sobre la necesidad de una reforma política y económica. Y para el COVID-19, se impulsó un debate sobre la importancia de la salud pública y la protección social. La crisis reveló las disparidades existentes entre la sociedad costarricense, lo que llevó a un aumento en la demanda de justicia social y políticas más equitativas. Características de las crisis. La crisis del siglo XX, de la primera mitad, crisis de 1929, durante la Gran Depresión el mercado global colapsó afectando severamente a la economía agrícola como la costarricense, dependiendo de las exportaciones de café y banano. Esto causó una caída drástica de los precios de estos productos y llevó a un aumento significativo del desempleo y la pobreza. La crisis del 2008 es una crisis financiera mundial y fue provocada por el colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos, lo que generó una crisis de confianza en los mercados globales. En Costa Rica, esto afectó sectores claves como la exportación y el empleo, especialmente en la construcción y en los servicios. Y la crisis de COVID-19, más reciente, fue causada por la pandemia global, que paralizó la economía del mundo y la costarricense, principalmente en sectores como el turismo y el comercio. La tasa de desempleo alcanzó niveles críticos y la pobreza aumentó considerablemente. Con este cuadro comparativo de las crisis, analizaremos correctamente cómo afectaron cada una. La crisis del 29, su causa principal fue la caída de precios del café y el banano, donde la tasa de desempleo llegó alrededor del 25% en 1931. Aumentó la pobreza significativamente y se estima que el 40% de la población estaba en esa condición. El Estado intervino las políticas y generó estabilidad económica, pero no para todos, como siempre ocurre. La crisis del 2008 fue un colapso del mercado de hipotecas en Estados Unidos y fue una crisis financiera global.
generó un 8% de desempleo y la pobreza aumentó un 5% en nuestro país. Las medidas de estímulo fiscal y de protección social fueron insuficientes. Y para la crisis del COVID-19 hay una parálisis económica que establece un cierre de sectores claves, especialmente el turismo. Hubo un 24% alrededor de desempleo y aumentó más del 10% en la pobreza, alcanzando un 26% de la población. Hubieron subsidios a empresas, transferencias directas a personas, pero estos desafíos lamentablemente estuvieron empañados por la corrupción. Aquí es bueno que hagas una pausa. Revisa este cuadro comparativo y la información que presenta. Es muy detallado y es un resumen práctico de la comparación entre la crisis de la primera mitad del siglo XX y las crisis actuales después del año 2000. Gracias por acompañarnos en este repaso. Recuerda darle like al video, suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte más material que te ayudará a obtener la mejor calificación en tus pruebas de estudios sociales. Nos vemos en el próximo video.